Bueno, entonces creo que mi exposición va a ser bastante más corta, porque voy a aprovechar lo que ya los anteriores ponentes lo han expuesto. Yo voy a hablar sobre cambio climático y enfermedades transmisibles. Ya se ha hablado sobre, digamos, claramente sobre las enfermedades transmisibles en relación con los factores de clima, condiciones sociales y económicas. No voy a repetir estos aspectos. Y lo que sí es, en relación a enfermedades transmisibles, el cambio climático, podido observar, altera el balance natural, desencadena las epidemias. Entonces, el clima desencadena migración de poblaciones humanas, pero también migraciones de animales, y esto obviamente genera epidemias. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el asunto con malaria, que es una enfermedad cuando yo estudio y de alguna manera tengo más ejemplos. En el año 2012 hubo un incremento, las lluvias más intensas en los últimos 50 años en Loreto. El río subió 18 metros y prácticamente todo Quito estaba inundado. Entonces la gente tuvo que emigrar, que no podía, sus villas y las ciudades, las comunidades quedaron inundadas. Entonces eso, en la migración, la gente, ahora estamos viendo varias cosas con malaria. Antes pensábamos que solo era transmisor la persona que tenía enfermedad, la persona que tenía síntomas. Ahora sabemos que por cada persona que tiene síntomas, hay entre 4 a 5 personas que son portadores y no tienen síntomas. Entonces, cuando migran las personas que vienen de las comunidades rurales y migran a las ciudades, obviamente migran también los portadores asintomáticos. Y para que tengan una idea, evidentemente el clima termina afectando la población de los vectores. Y entonces, ¿qué es lo que termina? Nosotros nos reproducimos cada 9 meses. El vector de la malaria, los anófeles, se reproducen cada 28 días. Cuando están a temperatura, sus temperaturas óptimas son entre 18 grados, 19 grados. Cuando la temperatura sube a 25 grados, su reproducción baja 15 días. Y cuando la temperatura pasa de 28 a 30 grados, su reproducción pasa a 7 días. Entonces, acorta su periodo de reproducción. Pero la reproducción no es lineal, es logarítmica. ¿Cuál es el efecto de esto? Por ejemplo, en una comunidad en donde la tasa de picaduras por noche era de 5 a 10 picaduras, en la época de las inundaciones era 600 a 605 picaduras por noche. Entonces, si nos imaginamos, pongamos, que tenemos una población con 1% de infección asintomática, con una tasa baja de picaduras, el chance de transmisión no es tan alta. Pero con una tasa de 600 picaduras por noche, evidentemente se va a desencadenar las epidemias. Y es lo que sucedió. Teníamos 11.000 casos a finales del 2011 de malaria, y el 2012 cuadruplicamos, y el 2013 quintuplicamos la tasa. Ahora tenemos más de 60.000 casos. Evidentemente, todas las acciones que se desarrollan a través del Ministerio de Salud se pierden. Con mucha facilidad se le echa la culpa solo al sistema de salud, al ministerio. Es cierto, a veces no da el dinero suficiente, no hay las cosas. Pero también no se valora el efecto que tiene el cambio climático, los cambios climatológicos sobre las enfermedades. Esto ya se ha hablado. Y aquí un efecto que yo quiero llamar la atención. Los factores climatológicos son importantes, pero los factores sociales son extremadamente importantes y que usualmente los ignoramos. Los ignoramos, pero
pagamos las consecuencias de eso. El desorden, o sea, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en el país en los últimos años es el problema de gobernanza y gobernabilidad, por ejemplo, en los regionales. Un ejemplo es Tumbes. Ayer ha habido un evento que ha organizado la Facultad de Salud Pública sobre los miércoles de salud pública en relación a chikungunya. El chikungunya y dengue van juntos porque el vector es el mismo a la Aedes aegypti. Tumbes es un ejemplo de un departamento con serísimos problemas de gobernanza y gobernabilidad, de caos, de corrupción de las autoridades a todo nivel, y eso quiebra las instituciones, quiebra el sistema de salud. Pero no solamente ahí, quiebra el comportamiento de las personas. Las personas dejan de ser adherentes, se tornan reclamonas, no cumplen, y entonces es un desbarajuste en el sistema. ¿Qué ocurre? Ocurrió que Tumbes ha tenido altísimas tasas de dengue. Y es el departamento donde ya comenzó a introducirse la chikungunya, con serísimos efectos en la salud. Porque cada vez que aparece una epidemia, como por ejemplo el dengue, el sistema de salud deja de atender los otros programas y solo pone, porque actúa como bombero, pone el dinero en el sistema, en la enfermedad que está en ese momento en la prensa. Y entonces se deteriora los programas nutricionales, se deteriora los sistemas preventivos, se deteriora todo. Ahora tenemos la cosa que se nos complica más, porque ya definitivamente ya han confirmado, ¿no?, el efecto que vamos a tener un fenómeno del niño severo, fuerte, como sucedió en 98. El 97-98, que fue el fenómeno del niño, para darles un ejemplo, en Piura, de 3.000 casos, pasamos a tener 50.000 casos de malaria. Y eso que hubo más, pero oficialmente reportados. Y esto es lo que sucedió en Perú, 280.000 casos en ese periodo. ¿Por qué se produce eso? Porque al ocurrir el desastre masivo, las poblaciones migran. Y migran en todo sentido. Pero por otro lado, como he explicado, los vectores se incrementan logarítmicamente. Entonces el riesgo se multiplica por 50. Entonces, evidentemente, un sistema encima que está caótico, el problema potencialmente podría ser mayor. Entonces, esto es lo que sucedió con el... Yo lo que quiero mostrar es lo siguiente, que esa es la razón por la cual estoy hablando. Cuando el colega que ha mencionado, el ingeniero Durán, la doctora García y el doctor Sánchez, de alguna manera, muchas veces son extrapolaciones de los efectos globales. Pero en la COP, por ejemplo, cuando habló el ministro de Salud, dijo, díganme cómo actuar o dónde actuó. Yo no puedo hacer intervenciones sin información que me permita actuar en función de extrapolaciones desde el nivel mundial. Y eso tiene razón. El doctor Sánchez nos ha mostrado ahora que sí es posible comenzar a delimitar las zonas donde se puede comenzar a intervenir. Y entonces, lo que nosotros hemos comenzado a hacer son investigaciones a nivel regional y a nivel distrital para entender mejor dónde y cómo se puede intervenir. Esa es la razón cuál es. Y aquí, aunque pensamos de que todos los factores climatológicos es factible, o sea, intervienen para todas las enfermedades, no es igual. Por ejemplo, en caso de malaria por Vivax, los factores que influencian el incremento es la temperatura máxima, la precipitación, la visibilidad y la velocidad del viento. Son los factores que luego de un análisis multivariado son los que tienen impacto. Pero por ejemplo para dengue, no es, si bien está, acá es la temperatura máxima, aquí es la temperatura promedio para dengue. Es la velocidad del viento y es la humedad. O sea, no es lo mismo. Y entonces, el tsunami, por ejemplo, tiene
sus estaciones meteorológicas, y tienen estaciones meteorológicas relativamente aisladas. Y cuando utilizamos esos factores para hacer nosotros la medición, no sirven porque nos mete sesgos, porque lo uniformiza todo cuando no es así. Entonces, por ejemplo, ahora hay sistemas de poder medir hasta más de 12 parámetros, inclusive las radiaciones, con sistemas de torres portátiles que cuestan $1000 y que uno la puede poner en comunidades críticas o en zonas claves que nos permiten a nosotros poder medir mejor los factores climatológicos y con esto poder predecir cuándo viene el problema. Entonces, lo mismo para leptospirosis, tenemos un conjunto de factores. La diarrea también, en diarrea es la temperatura media, es la humedad, ¿no? Es la precipitación, y que no es, y para enfermedades respiratorias es la precipitación, para neumonía, por ejemplo, no es eso. Para neumonía es humedad, velocidad del viento y temperatura promedio. O sea, no son exactamente los mismos factores. Y entonces, acá le mostramos un poquito, este es los modelos multivariados, y que están mostrando tridimensionalmente el problema. Y entonces acá tenemos la temperatura máxima, la precipitación pluvial, y a determinadas condiciones, por ejemplo, malaria va mejor a 25 grados. Encima de 25 a 30 grados va a bajar. Cuando hay mucha velocidad del viento local, es lógico, tampoco va a actuar bien. Entonces, hay una serie, o sea, de factores. En el caso de dengue, no es lo mismo. En el caso de dengue, cuando hay más humedad, ¿no?, y con temperaturas por encima de 25 grados, hay más problemas. Entonces, todas estas cosas, que no es exactamente igual en todo sitio, es posible, Carlos nos mostró, que es posible determinar los distritos o los lugares con mayor vulnerabilidad y poder demostrar y establecer programas específicos. No es que tenemos que entrar en todos los lugares a hacer exactamente la misma cosa. Lo mismo, leptospirosis tiene otras variables, ¿no? Es cierto, siempre relacionado con temperatura. Enfermedades diarreicas también, pero tienen otras variables con precipitación y con ciertas condiciones de temperatura que no son exactamente las mismas para todas. Lo mismo las respiraciones agudas y finalmente el caso de neumonía, y en donde, fíjense, los famosos friajes. En la selva clásicamente había 2 friajes, para el 24 de junio y para agosto, para el 31 de agosto. Ahora hay 12 friajes. Y la tasa de neumonías en la selva, con la mortalidad, es tan alta o mayor que en Puno. Lo que pasa es que el periodismo nos muestra Puno, no nos muestra lo que ocurre en Loreto. Entonces, en conclusión, existe una clara asociación entre clima y incremento en la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, como malaria y dengue, que hemos utilizado como investigación, enfermedades transmitidas por alimento, como la leptospirosis por agua, discúlpeme, que es leptospirosis y diarrea, transportadas por el aire, como son infecciones respiratorias y neumonía, a nivel de distrito. Pues es posible actuar a nivel de distrito. Y esto es un trabajo que hicimos hace más de 10, 15 años, en donde pretendimos, a través de un indicador, como es la temperatura de superficie del mar, poder predecir bartonelosis, como en este caso. Y es posible, con un lag de 6 meses, poder predecir en el modelo. Nunca hubo dinero para probarlo, si esto es posible hacerlo y ver y hacer esto. Entonces, es posible este tipo de cosas. Estas conclusiones, de alguna manera, ya mis compañeros esta noche lo han expuesto, pero evidente el cambio climático es un problema mayor, es un problema donde existe una muy pobre conciencia, ¿no?, y donde sí es factible tener intervenciones en salud relacionadas con prevención para controlar, minimizar las consecuencias del cambio climático. Quiero agradecer a mis colegas de esta investigación. Gabriel Carrasco es un joven biólogo que ha hecho todo este modelaje bastante complicado con la ayuda del doctor Miguel Campos y del doctor César Cárcamo y el doctor Hugo Rodríguez, que ha participado en toda la recolección y la proporción de información a nivel de Iquitos. Gracias.